Muy bien. Vamos a ir rapidísimo porque por ahí unos dijeron, ay, tranquilos, tranquilos. Vamos a ir rapidísimo. Ahora vamos la palabra en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5. Tesalonicenses es la carta que el apóstol Pablo escribió a los habitantes de Tesalónica. Está en el Nuevo Testamento y vamos a aprender algo especial. Amén. Aleluya. Capítulo 5 verso 1 dice la palabra del Señor. ¿Qué le parece si lo leemos de corrido y lo desglosamos luego, verdad? Dice la palabra. Verso 1, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba a vos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Diga conmigo, vigilemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como casco. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, quien murió por nosotros, para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Amén. Así que dile al que está a tu lado, ánimo, anímate, anímate. Sí dice la palabra, animados unos a otros. Muy bien. Aquí el apóstol Pablo está cerrando la primera carta que le escribió a los tesalonicenses y está hablando acerca de el fin de los tiempos. Esta carta fue escrita un poco menos, hace un poco menos de 2000 años atrás. Y él les está diciendo claramente que había unas evidencias que eran muy palpables que anunciarían que la venida del Señor está cerca. 2000 años atrás, él les dijo, la venida del Señor está cerca. Y tal vez tú y yo hemos escuchado eso hace mucho tiempo. Nuestro apóstol Fernando, nuestro apóstol Graciela ha venido también repisando esto. Y es porque urge algo importante, y es que una gran parte de la iglesia está adormecida. Está más que adormecida, desapercibida. Y se dan unos lujos que nosotros, sabiendo y entendiendo que estamos en el fin de los tiempos, no nos podemos dar. Dile, al que está a tu lado, hay muchos lujos que te puedes dar. Dile, dile. Pero el lujo de ser desapercibido en el fin de los tiempos, no. Amén. El apóstol Pablo en el verso 1 le dice a ellos, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis, diga, vosotros sabéis que perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y cuando él dice acerca de los tiempos y las ocasiones, se está refiriendo a dos cosas. Uno, el momento
del cumplimiento de la palabra. Cuando el Señor nos habla, tú conoces los tiempos, es que te ha dado muchas herramientas y muchas evidencias, nos ha dado, para entender cuál es el momento del cumplimiento de esta palabra. Amén. Y cuando habla de las ocasiones, ¿qué es una ocasión? Es un escenario profético. Cuando tú comentas algo con alguien, le dices, ¿te acuerdas en aquella ocasión? Tú de una te remites al lugar donde estabas, con quién estabas y qué estaba sucediendo. ¿Sí es verdad? Así que cuando él habla de las ocasiones, está hablando del escenario profético del cumplimiento de ese momento a la vista de todos. Y el apóstol Pablo les dijo, ustedes conocen el tiempo y las ocasiones, conocen el escenario que se debe dar para que esta venida del Señor se dé, se cumpla. Y el momento indicado también tendrá muchas herramientas y muchos indicios para entender que está cerca. Amén. Así que si tú miras las noticias, si tú le echas un vistazo al entorno social, si tú dices, como muchos, yo no veo noticias porque uno se deprime, ¿cierto? Generalmente no hay buenas noticias eh, por ahí cuando juega la selección y eso. Ganan 3 partidos y con uno lo sacan a uno se deprime, uno no ve noticias. Pero eso es lo menos grave. Realmente hay muchísimas malas noticias en los noticieros, valga la redundancia. Entonces tú dices, no, yo no veo noticias, pero tú sales a la calle y ves la condición de la sociedad. Tú te subes a un transporte público y ves la situación de la sociedad. Tú llegas a tu trabajo o a la universidad y escuchas a la gente hablar y entiendes la manera o mejor la condición en la cual la sociedad se encuentra, lo que la gente piensa hoy en día. Y como dice la palabra, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y me sorprende de manera impresionante que ahora lo raro es una pareja que se case, una pareja normal, hombre, mujer que se case y que pretenda tener un hogar. Eso es lo más raro de este mundo en este momento. Pero si va ella con ella, él con él, todos con todos, hey, eso es lo super chic. Y a lo malo le llaman bueno, tolerancia. Le llaman libre expresión. Y a lo bueno le llaman um, religiosidad y le llaman caos. Entonces, hay un escenario muy claro de que lo que el apóstol Pablo dijo hace cerca de 2000 años atrás es hoy. Amén. En el verso 3 dice, y ahí me alistas el video, please, es 1 minuto 20. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Fíjate que el apóstol Pablo no le dijo a los tesalonicenses, vendrá sobre nosotros. Porque el apóstol Pablo sabía que ese no era el escenario profético. Por eso el apóstol Pablo en el verso 3 dice, entonces cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Los que estamos en el momento del cumplimiento de esta palabra y en el escenario profético. Vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Eso parece una mala noticia, ¿verdad? ¿Y por qué él pone a la mujer encinta? Porque cuando la mujer, ¿cuántas han estado embarazadas? El Padre les bendiga y les sorprenda. Yo no, gracias a Dios, y Él haga su voluntad. Sigamos. Entonces, cuando una mujer está encinta, puede estar tranquilita y cuando le da una punzada,
ella sabe que llegó el momento, ¿cierto, señoras? Ella sabe que, y generalmente cuando ella le da esa punzada, previamente, porque ella ya calculó el tiempo, tenía su maleta lista, ¿cierto? Tenían un teléfono de emergencia que el esposo por ningún motivo iba a desatender porque sabía que estaban en días de que pasara, ¿cierto? Ya habían hablado con el vecino porque ella embarazada no va a conducir si el esposo no está, o habían preparado todas las cosas, habían hecho la cita previa para ese momento del parto. O sea, cuando la mujer está encinta y en sus días de los dolores de parto, ella se prepara. Es lo que yo he visto. ¿Sí? ¿Usted lo hizo o la cogió de sorpresa? Ok. Asimismo, el Señor dice, cuando digan paz y seguridad, una punzada. Me estoy haciendo entender, una alarma, una alerta. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Miremos esto, por favor. De Paz de Madrid en 1991, que preparó el escenario para los históricos acuerdos de Oslo entre Israel y los palestinos. ¿Le es familiar? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos habló de esto hace 2000 años atrás. ¿Sabe de cuándo es esta noticia? Justa y exactamente de hace 8 días. Hace 8 días se dio a cabo ahí en Varsovia esta reunión, esta congregación de dirigentes de todos los países del Medio Oriente y el primer convocado fue Benjamín Netanyahu, que es el presidente de Israel, para convocar a la unidad de las naciones orientales, porque podemos más juntos que separados, dijeron ahí, ¿verdad? Y el título es Paz y seguridad en el Medio Oriente. Así que yo que tú me pondría cinturón de seguridad porque, wow, las punzadas de la mujer encinta que dio el ejemplo el apóstol Pablo, esas punzadas del cumplimiento profético de esta palabra y ese escenario profético ya está. Acabó de suceder 8 días atrás. Entonces, ¿por qué quise pasarles este corto video? Porque paz y seguridad es hoy nuestra actualidad mundial. Nuestra actualidad mundial. Entonces,
lo preocupante es que dice, irán camino a la destrucción y no escaparán. Y el Señor ha sido tan lindo, tan bueno, que ha seguido dando tiempo, ha permitido que alguien te hable y te diga, ¿ya conoces de Jesús? ¿Quieres ir a la iglesia hoy? Deberías aprovechar que salimos temprano y vamos a la iglesia. ¿Sabes cómo se llama eso? Amor del Padre por ti. Que la esposa lo incomode, caballero, vamos a la iglesia y usted, pero estoy cansado. ¿Sabe cómo se llama eso, caballero? Amor del Padre por usted. Que el esposo, su hijo le diga, vamos a la iglesia, mamá, vamos a la iglesia, mi amor. Eso se llama amor del Padre por ti y por mí. Para que no nos quedemos en casa. Y miremos esto. Dice, me impresiona el verso 4, pero vosotros, hermanos, dígame, está hablando a mí. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué dice el Padre Eterno? Si tú y yo estamos apercibidos, si tú y yo estamos atentos a lo que está pasando, ese día en el que el Señor venga, que todos sabemos que está a la vuelta de la esquina, no nos tomará por sorpresa. No nos tomará por sorpresa, porque el Señor dijo que no hará nada sin que se lo revele a sus profetas. Entonces, el versículo 4 y 5 dice, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como a ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y ser hijos del día significa que no tenemos nada oculto. O mejor, que el Señor nos insta a que como hijos del día, hijos de Dios, nosotros no tengamos nada oculto. Que no tengas la necesidad de ponerle una clave a tu teléfono. Porque si hay clave es porque hay algo oculto. ¿Por qué una caja fuerte tiene clave? Para que nadie tenga acceso al dinero que está allá adentro o lo que está depositado adentro, ¿verdad? Cuando un teléfono tiene clave, hay algo guardado. Cuando el esposo se indigna porque la esposa le mira el teléfono, hay algo guardado. O al revés, si ella se indigna porque el esposo le revisa el teléfono, hay algo oculto. Y no solo eso, hay personas que son unas en la iglesia, otras en la casa, otras en el trabajo, y tienen muchas facetas, muchas caras. Y el Señor dice, nosotros somos hijos del día. Hijos del día. Y el que está en el día tiene todo expuesto a la luz. Su vida está expuesta a la luz. ¿Y por qué? Porque el Padre ha sido tan bueno que nos ha dado la oportunidad de limpiarnos. Y la palabra dice que Él nos limpia y nunca más hace memoria de nuestros pecados. Y por eso Él permite que a partir de ahí seamos hijos de luz. Y cuando Él nos limpia y somos hijos de luz es porque el Espíritu Santo, el precioso Espíritu de Dios, vuelve. Porque no es que no estaba, es decir, no estaba, no porque nunca hubiera estado, sino que por el pecado ya no estaba en ese templo. Pero cuando el Padre limpia el templo, limpia la mente, el cuerpo, el espíritu, entonces el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Dios, vuelve a su lugar, que es tu cuerpo y el mío, porque es el templo del Dios vivo. Amén. Eso nos hace hijos de luz.
Y quiero que vayamos rápidamente a Romanos capítulo 13, verso 11, así de rapidez, sin que me pierdas aquí el texto central. Romanos 13, verso 11. Te voy leyendo. Dice: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como el día honestamente, como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y no satisfagáis los deseos de la carne. En este momento, de este escenario profético, dice que ellos verán destrucción repentina y no escaparán. Pero nosotros, como hijos de luz, sí escaparemos. ¿Por qué? Porque si Yeshua, Jesucristo, habita en nosotros, como por medio del Espíritu de Dios en nosotros, entonces Él vendrá por nosotros y nos permitirá escapar del horror que vendrá. Amén. Así que cuando aquí Romanos, también el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos, dice: vístanse de Jesucristo, vístanse del Hijo de Dios, vístanse de Yeshua. Pregunta: ¿cómo es Él? No cómo era, ¿cómo es? ¿Será que ve el programa que a veces tú te escondes a ver? ¿Será que Él participa de conversaciones feas que a veces te permites oír? ¿Será que Él anda en lujurias? ¿Qué es lujurias? Pensamientos sexuales. Ver a alguien de esa manera sexual. Y usted sale de la calle y, o sea, yo no puedo decir que todos los caballeros que estén afuera son iguales, no. Pero por ahí uno hay que se guarda de 100. No todos son iguales, pero los de acá yo creo que ellos sí se guardan. Uno, ¿vio? Que de 10 uno. Y eso, bien Saulito, amén. Se cayeron solitos, ¿sí vio? Pero el Señor es bueno y nos está dando esta oportunidad de limpiar los ojitos, la mente, el corazón, porque es necesario que nos despojemos de las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Fácil, las que tienes que hacer ocultamente. No se ha dado cuenta que usted puede estar en una reunión y entra una llamada. Ay, qué pena. Y se van al otro cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué se van a contestar al otro cuarto si estamos todos acá? ¿Usted lo ha visto o no lo ha visto? O están en la oficina. Ay, qué pena, es que, ¿por qué? Si no tiene nada que ocultar, si es su esposa, ¿por qué se esconde? Si es su jefe, ¿por qué se esconde? Pero es un indicador común. Cuando entra la llamada, ¿me permites un segundo? Y ¡pum! Hasta la calle se salen a contestar. ¿Por qué? ¿Cuáles son entonces las obras de las tinieblas? Las que haces cuando te tienes que esconder para que nadie te vea, porque si te ven, ¿qué dirán? Sean las cosas más extremas o sean las cosas tontas. Pero no hay pecados grandes ni pequeños, hay pecados, todos. Entonces, limpiémonos de las obras de las tinieblas, pero Romanos nos da otra indicación. Dice en el verso 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas
y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? No es la espada de Star Wars, que es una luz, no. Las armas de la luz, la palabra primeramente, el ayuno, la oración. Y muy importante esto, mira, andemos, ok, cuando está hablando de armas, está hablando de un enfrentamiento. Uno saca un arma cuando está en guerra. Así que la guerra espiritual, iglesia, es algo que hemos visto, que es algo en lo cual la iglesia ha bajado mucho la guardia. La guerra espiritual. Y ahora más que nunca tendríamos que estar haciendo guerra espiritual. De hecho, quiero decirle que no todos los cristianos saben hacer guerra espiritual. Para sorpresa, ¿cierto, mi apóstol? Incluso hemos conocido pastores que dicen, "Ah, venga, ¿y dónde?" Mi apóstol me compartía, me gustaría tener el manual que ustedes tienen para orar. Mírelo. O sea que si no sabe hacer guerra espiritual es porque no ha leído el manual. No sabe a qué se está enfrentando todos los días. Entonces, yo sé que nosotros tenemos intimidad con Dios. ¿Cuántos tienen intimidad con Dios? ¿Seguro? Bueno, amén. Todos tenemos intimidad con Dios. Pero una cosa es tus peticiones, tu intercesión, porque todos intercedemos, ¿verdad? ¿Qué es interceder? Padre, ayúdale a mi amigo a que conozca de ti, a que quiera venir. Ponle el querer. ¿Recuerdan construir ese puente espiritual entre Dios y la persona que no lo conoce? Eso es un intercesor. Entonces, eso es una cosa. Pero si salimos sin pelear, o mejor, si salimos y no entendemos que cuando abres la puerta de tu casa y sales a la calle, ya entraste en guerra, ya eres objetivo militar, ya el enemigo está mirando por dónde te ataca, por dónde te hace zancadilla. Ya estamos en guerra espiritual y el Señor nos dice en Romanos, vístanse las armas de la luz. Entonces no es solo que no salgas de tu casa sin orar, sino que no pases por alto, que este es el momento en el cual más guerra espiritual necesitamos hacer, iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cuántos hacen guerra espiritual? Honestamente, honesto. Aleluya. Pero se da cuenta que necesitamos reforzar. Necesitamos reforzar. Y una gran oportunidad es el tiempo de la oración que hay en la iglesia. Pero se desaprovecha mucho. Así que jalón de orejas, haga así. Jale, duro. Porque es el tiempo. Mire, cuando estamos en el fin de los tiempos, ¿qué significa? Significan dos cosas. ¿Por qué el fin de los tiempos? Porque uno, Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios, vuelve por su iglesia. Vuelve por su iglesia y vuelve a hacer justicia, es decir, a lanzar los juicios de Dios sobre la tierra. Y número dos, significa que el enemigo, diablo, Satanás, sabe que ya no tiene poco tiempo. ¿Tiempo para qué? Para capturar almas, para robar bendiciones, para destruir a los que van rumbo a la salvación. Entonces una persona que está en una discoteca en este instante, ¿será que hay? ¿Tú qué dices? 5, 10 millones, me atrevo a decir millones de gente están ahorita en la zona T, en la zona IN, en la zona CHIC, en todas las zonas menos en la zona de guerra espiritual. Pregunta, ¿será que el enemigo va a ir a tentarlos a ellos? No, porque son de él. Por eso a ellos no les pasa nada. Y por ahí dicen, Dios, ¿cómo es que dicen? ¿Cómo es? ¿Quién lo dijo?
El diablo cuida a sus borrachos. Y usted puede ver un borrachín que no sabe ni si la llave es para arriba o para abajo, pero entra a la casa sin saber ni siquiera cómo llegó, pero llega. No le pasa nada, porque es del diablo. O mejor, no es del diablo. El diablo ha tenido dominio en él, que es diferente. Y ahí es donde el intercesor tiene que entrar a rescatarlo. O sea, tú y yo, amén. Entonces, pero tú y yo que buscamos la santidad, que buscamos la palabra, que buscamos acercarnos más a Dios, somos el objetivo militar del enemigo. Y es a nosotros que nos corresponde hacer guerra espiritual, porque somos nosotros los que tenemos que defendernos de que el enemigo no nos saque del camino de salvación. El enemigo no pierde el tiempo tentando a alguien que sobre quien él tiene dominio. Él entra, él no va a los bares, ¿usted sabía? Él no va a los bares, porque allá tiene sus secuaces que hacen lo suyo. Pero el enemigo busca entrar a las iglesias, a los hogares cristianos, para destruirlos, para sacarlos del camino, porque nos odia. Porque odia entender que nosotros, para nosotros está destinada la porción que a él le correspondía en el cielo. Y eso lo enloquece, lo enfurece. Y por eso, mira, ¡fum!, donde hay un hogar cristiano y les mete división y les mete contienda y les mete tentación, adulterio, les mete pornografía, bombardea a los jóvenes, a los hijos que estuvieron en el altar, los intenta tentar allá con una jovencita que le muestra, que le toca, que le hace. Y mientras tanto nosotros 5 minutos de oración y sin guerra espiritual. Y entonces muchos jóvenes me dicen, pero es que no entiendo, yo oro y otra vez caí, y otra vez, y otra vez. Porque falta guerra espiritual. Y hasta que uno vence o es vencido. Y hasta que uno no vence, eso no lo va a dejar de molestar. Entonces a los caballeros que tienen como unos resortitos en los ojos cuando ven ciertas formas femeninas, entonces ellos van bien, pero de pronto entonces, ¿qué pasa? Ellos saben que tienen un problema, que tienen que ajustar unas tuerquitas para que esos ojos no se les salgan de semejante manera, pero no hacen guerra espiritual. Dicen la última vez, la última vez, la última vez, la última vez, y de ahí no sale. Entonces, despojémonos de las obras de la carne, de las obras de las tinieblas. Amén. Dice la palabra del Señor, santificándonos continuamente también. Está ahí en Romanos. Dice, no en glotonerías, no en borracheras, ni en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia, al contrario, vestidos del Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, tenemos que vivir en la palabra. Vivir en la palabra es vestirme de Yeshua, de Jesús. Cuando yo hago lo que la palabra me dice y me niego a hacer lo que la palabra me dice que no debo hacer. Y otra vez 50 consejerías, es que él no es cristiano, pero es más lindo. Y otra vez ya a uno le duele la boca de decirle, no, usted no va a convertir a ese muchacho sino en papá. De resto, no lo va a convertir en nada más. No, no lo va a convertir. Entonces, es tan sencillo como entender que tenemos que morir a los deseos de la carne. Y ahí es donde el enemigo tienta. El enemigo tienta donde te gusta, con lo que te gusta, y no es correcto. Es normal que los novios, incluso no es que desde primaria, salen de párvulos y ya tienen novia. En párvulos tienen novia. Y es normal, ay, tan linda, mire la novia del bebé. ¿Qué es eso? Y se celebra.
Y ellos crecen con esa información y a los 11, 12 años, 13 años son papás. ¿Qué es eso? Y esa es nuestra realidad actual. Pero como los papás no hacen guerra espiritual, he ahí el problema. Guerra espiritual, santificarnos continuamente. ¿Qué es santificarme continuamente? Pelear todo el tiempo con el pecado, porque todo el tiempo está martillando para hacerte caer, pero tú no caes, amén. Y vivir en la palabra, que es vestirnos de Yeshua y morir a los deseos de la carne. Rápidamente, Efesios 5:8. Yo te lo leo rapidísimo. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Wow, ¿tú sabías que tú y yo fuimos tinieblas? Claro que sí. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Creo que está supremamente comprendido qué son las obras de las tinieblas y la imperancia de que nos obliguemos a santificarnos todo el tiempo. Amén. Vamos rápidamente al verso 6 de Tesalonicenses, nuestro texto central. Le dije que no lo perdiera y se me perdió, fue a mí. Listo. Y dice en el verso 6: por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Así se llama esta predicación. Vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Aunque si usted va por ahí en algunos pueblitos a las 6 de la mañana, esas mesas están llenas de botellas. ¿Cierto que sí? O en algunos, digamos, cerca de abastos, de, bueno, lugares donde empiezan actividad muy temprano, a las 8 de la mañana ya están así o sea que para ellos el día y la noche es tinieblas. No son sobrios. Entonces, dice, pues, los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Y dice el verso 8, pero nosotros, diga yo, que somos del día, seamos sobrios, tercera vez, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como casco. Y de nuevo nos habla de guerra espiritual. Es urgente, iglesia, que pongamos por obra de nuevo la guerra espiritual por los hogares, por los matrimonios de hace muchos años, los recién casados, todos los casados, porque lo que el enemigo busca es separar, tentar, molestar, perturbar, oprimir. Los jovencitos. Y me impresionó una niña de esta iglesia, me dice, pastora, no sé qué hacer. Y yo, ¿por qué? Todas mis compañeras en el colegio son lesbianas y tiene 13 años. No sé qué hacer. Y yo le dije, se llama homeschool, la solución, homeschool, o sea, colegio en casa. Es la única alternativa. Porque está plagado ese inmundo espíritu de inmoralidad, es lo que está pervirtiendo las mentes de los jóvenes ahora. Y los papás lo aceptan. Muchos papás lo aceptan. Me impresiona eso.
Así que si no hacemos guerra espiritual, nos llevó, no, se lleva el enemigo al que no hace guerra espiritual, mejor. Amén. Entonces, dice la palabra que seamos sobrios y nos vistamos con la coraza de la fe. Entonces, dice, y del amor y la esperanza de la salvación como casco. Verso 9, Dios no nos ha puesto para ira, es decir, Él no nos ha rescatado en este tiempo, no nos permitió vivir en este tiempo conociéndole a Él para que vivamos la ira de Él. Es decir, no es el propósito, no es el plan de Él. Pero si el cristianito está desapercibido, le tocó. Diga, Dios me guarde. Porque no es el plan de Dios. Y si eso anulo llegara a pasar, no es porque fuera el plan de Dios, sino porque fue necedad de cada quien. Así que por favor guardémonos, guardémonos. Amén. Juan 3:19, rapidísimo. Aquí está, ya lo tengo, yo lo leo. Mientras tú llegas. Juan 3:19. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Eso está súper clarísimo. Una persona me decía, ay, estoy saliendo con un muchacho que, pues él no es cristiano y todo, pero es que yo lo quiero. Y entonces él me dijo, pregúntele a la pastora Gloria, ¿dónde dice que uno se tiene que casar? Yo hice esto. Y le dije, dígale a él que venga, dice una canción, que venga, me lo pregunte personalmente. Y que es que él le ha dicho que él ha leído la Biblia y en ningún lado dice que uno se tiene que casar. Yo le dije que venga. ¿Para qué? Para explicarle. Pero ¿por qué no viene? Porque sus obras son malas. Porque teme ser confrontado y entender que siquiera a la niña le toca comprometerse. Porque qué chévere, sexo sin compromiso. Y muchas niñas se dejan embobar por unos cavernícolas que uno ve, Dios mío, y uno dice, ¿qué le ve? ¿Qué le ve? ¿Qué le ve? Estoy siendo agresivo, perdón, por personajes que ya uno ve que no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, es necesario que nosotros nos acerquemos a la luz. Porque una persona no quiere venir a la iglesia, porque no quiere cambiar. Porque una persona no quiere venir a la iglesia, venir a Jesús, venir a orar, escuchar palabra. ¿Por qué le fastidia y le molesta? Porque sabe que está mal, pero usa o la filosofía o usa lo que todo el mundo dice o el libro de no sé quiéncito para justificar su perversidad. Y no se acerca a la luz, por eso le fastidia. Pero nosotros nos hemos acercado a la luz, amén. Así que, aleluya. Venir a la luz es examinarnos profundamente, examinarnos, porque es muy fácil ver el mal carácter del hermanito. Es tan fácil ver que me cae gordo. Es tan fácil ver qué fastidio de persona. Pero ¿por qué no miramos hacia adentro? Es muy fácil hacer así, pero es muy difícil hacer así, ¿cierto? No es frecuente, de hecho. Es muy fácil ver las deficiencias de todo el mundo, pero qué difícil es mirar el espejito y decir como la selfie, ¿no? Ay, quedé bien. Hoy, muy difícil. Uno le toma una selfie a su espíritu. O sea, examina de qué está lleno.
examina sus palabras, examina su conducta, su manera de comportarse con los demás. Que hay mucha gente que no, es que sí vio cómo me habló, pero esa persona no se da cuenta cómo le habló al otro. Y eso es así, así. Y son pequeñas trampas, tonteras, con las que el enemigo empieza a poner grietas para poder perturbar las vidas. Así que acercarnos a la luz, que es acercarnos a la palabra, es examinarnos y ser transformados. Cuando alguien se acerca a la luz, inmediatamente tiene que ser transformado. Así que si una persona lleva mucho tiempo en la fe, pero sigue siendo igual, está mal. Tiene que hacer así, porque no se ha examinado, no ha cambiado. Si la palabra no nos ha servido para ser transformados, estamos mal. Estamos mal. Prosigamos. El tiempo que el mundo invierte en sus placeres, dice la palabra, el que duerme en la noche duerme, el que se emborracha en la noche se emborracha. Pero el tiempo que el mundo invierte en sus placeres, tú y yo lo tenemos que invertir en la presencia de Dios. Por eso nosotros nos trasnochamos orando. ¿Cuántos se trasnochan orando? Ve que sí hay que poner correctivas. Muchos hacen vigilias, hacemos vigilias. A ver si en algún momento hacemos una vigilia chévere. Es importante. Una, dos, tres. Bueno, no sé, hay que programar. Oh, aleluya, el Señor escuchó el clamor. Próximo viernes, o sea, de hoy en 8 días. Preparadísimos. Traiga ruana y armadura espiritual. ¿Listo? Amén. Aunque eso aquí no se necesita. Cuando uno se mete en el sabor, eso uno. Viernes de hoy en 8 días, vigilia. ¿Cuántos van a venir? Así ve que sí hay que poner correctivas porque faltan muchas manos. Y usted que está allá en la casita viendo en internet, por favor, en situación y a vigilia. Muy bien. Entonces, el tiempo que el mundo invierte en la pachanga y en otras cosas, nosotros lo tenemos que invertir en buscando la presencia de Dios. Amén. Muy bien. Cierro con esto. Verso 8 de primera de Tesalonicenses 5. Verso 8. Verso 9, perdón. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos. Y durmamos habla acerca de los que ya partieron en el Señor. Aquí no, sea que vigilemos o que durmamos, los que están durmiendo, dice ahí arribita en el capítulo 4, si tú lo ves en el versículo 10 y 15, Primera Tesalonicenses 4:15 dice: por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, cuando en el capítulo 5, verso 10 dice: sea que vigilemos o que durmamos, está haciendo referencia a los que aún estamos vivos o a los que ya partieron en el Señor. Amén. Sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Es decir, sin perder de vista la vida eterna. Mira el verso 11: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Es decir, no perdamos de vista nuestra patria celestial. No perdamos de vista la salvación. No perdamos de vista que lo que tenemos que procurar es que mientras tú y yo estamos desarrollando nuestras actividades cotidianas, nuestro espíritu no se salga de esa dimensión espiritual y celestial donde estamos realmente guardados. Así que, por favor, tengamos
presente que aunque estemos viviendo en el cuerpo vivimos por fe y nuestro espíritu tiene que vivir en esa dimensión espiritual para que nosotros no estemos expuestos a perder una salvación tan grande. Amén. Y perseverar más que nunca en la fe, en sacrificio vivo, como orábamos al comienzo del servicio. En sacrificio vivo, ¿qué es? Que tú estás en la iglesia y no estás en el bar. Que tú estás en la iglesia y no estás roncando. Yo sé que uno llega cansado, yo sé, también trabajo. Pero de eso se trata, de que tendremos toda la eternidad para pasarla sabroso con el Señor. Pero este es el momento de pagar el precio por la salvación. Este es el momento de comprar el tiquete a la salvación. Si tú quieres ir a Hawái, ¿será barato el tiquete? Amén. ¿Será barato? No, eso toca pagar un precio alto, vale mucho dinero. Entonces, ¿cuánto más valdrá el tiquete al cielo? ¿Te has puesto a pensar en eso? El precio es muchísimo más alto. Es sacrificio vivo. Así que por favor, perseveremos más que nunca en la fe. Amén. Por favor, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que obre de una manera especial y que podamos apersonarnos de esta preciosa palabra. Así que pongámonos de pie porque necesitamos pedirle al Señor que ministre esta palabra en nuestras vidas. Padre, bendecimos tu nombre en esta noche, Señor. Te suplicamos que con la oración que elevamos a ti después de comprender esta hermosa palabra, Señor, tú riegues esta semilla en nuestro corazón y en nuestro espíritu para que podamos permanecer vigilando y ser sobrios como hijos de luz. Que cualquier obra de las tinieblas que haya intentado tentar nuestras vidas, que haya intentado sacarnos del camino, que haya intentado robar nuestra salvación, robar nuestras bendiciones, sea roto y quebrantado ahora, Señor. Te suplicamos que ese escudo de la fe, ese escudo del amor y la esperanza por yelmo de salvación, como un casco que protege nuestra mente y nuestro entendimiento, lo podamos vestir todos los días, lo podamos llevar puesto todos los días para poder vencer los acechos del mundo. Señor, dile, dame la fortaleza, Señor, y el entendimiento para vencer todas las obras de las tinieblas. Dame el poder, Señor, para decirle no a la tentación, para decirle no a lo que puede sacarme del camino de salvación. Dame el poder, Señor, para vencer toda obra de las tinieblas, para despojarme de toda obra de las tinieblas que haya pretendido atacar mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi espíritu, Señor. En esta noche te presento mi vida. Estoy aquí como sacrificio vivo, dándote gracias porque estoy en tus planes de salvación, porque has determinado una senda de bendición para mi vida. Por eso te suplico, Señor, derrama espíritu de oración sobre mi vida, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, Señor. Desata más temor de ti en mi corazón, Señor. Necesito temor de ti, no porque seas malo, sino para no querer ofenderte, para no querer fallarte, Señor, entendiendo que siempre me miras, que siempre me estás viendo, Señor, y que estás conociendo la intención de mi corazón. Dile, precioso Rey, enséñanos a orar como conviene. Tu precioso Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, dice que toma nuestra oración y la lleva ante el Padre
con gemidos indecibles, porque no sabemos orar como conviene, Señor. Por eso clamamos tu intervención, para que podamos estar alerta, protegidos en guerra espiritual, santificándonos continuamente y podamos vivir en la palabra, vestidos de nuestro Mashiach, vestidos de Jesús de Nazaret, muertos a los deseos de la carne. Danos la fortaleza, Señor. Te necesitamos. Dile: Padre, ayúdame a examinarme todos los días a la luz de tu palabra, que yo no me crea bueno, que yo no me crea el que ya está encima del bien y del mal, sino que todos los días examines tú, Señor, mi carácter, mis actitudes, mis palabras, mis pasos, mis decisiones. Señor, conduce mi vida. Padre, por favor, transfórmame, porque si vengo a la luz es porque necesito ser transformada, ser transformado. No quiero seguir igual. Yo te suplico que toda acta de decretos que había en contra mía, escrita por el enemigo, cuando me tentó, cuando me hizo caer, cuando pequé, la borres ahora, Señor, con la sangre preciosa del Cordero Redentor, que quita el pecado del mundo y que pone blanca esa acta de decretos. Y así nuestro Padre eterno me puede ver como si yo nunca hubiera pecado. Señor, despójame de ese peso de condenación y permíteme ser revestido y revestida de la palabra de Yeshua, Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor. Permítenos, Rey del cielo, invertir más tiempo en tu presencia, que el tiempo en el que muchos duermen, nosotros estemos de rodillas buscándote. Que el tiempo en el que muchos se permiten placeres, nosotros estemos humillados ante tu presencia buscándote, Señor. Te suplicamos, desata espíritu de oración, desata espíritu de adoración, desata, Señor, esa manera de hacer guerra espiritual. Enséñanos a usar de nuevo, Padre, con poder las armas espirituales que tú nos has dado, porque es ahora que tenemos que pelear por la salvación de nuestras almas, de nuestras familias, de nuestra parentela, de los que amamos, Señor. Te lo suplicamos, Rey del cielo. Tócanos, transfórmanos y permítenos tener fe más que nunca, Señor. Permanecer, Señor, en sacrificio vivo para ti, que tú te agrades de nosotros. En esta noche queremos salir revestidos de ti, limpios, purificados, santificados por tu sangre preciosa. Rey del cielo, límpiame. Ponga su manito en su cabeza y dígale: Padre, límpiame desde mi cabeza, Señor, hasta la punta de mis pies. Limpia mis pensamientos, limpia mis ojos, todos mis sentidos, limpia mi cuerpo, limpia mi espíritu, Señor. Limpia los deseos de mi corazón, límpiame por completo. Si hasta hoy pequé, Padre, te suplico, dame un nuevo comienzo. Ya no quiero seguir igual. Te necesitamos en nuestras vidas. Por favor, ven y habita en nosotros. Habita en nosotros. Quita toda debilidad, pues tu palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Y si soy fuerte es porque tú habitas en mí y tú vences esas debilidades en mí, Señor. Ven y vive en mí. Como dice tu palabra, que ya no viva yo, sino que viva Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Señor, en mí, en cada uno de nosotros. Que tu precioso Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, esté dirigiendo nuestros pasos todos los días, aún guardando nuestros sueños mientras dormimos. Toma el control de nuestra mente para que ningún pensamiento, ninguna imagen
perversa pueda entrar a nuestra mente, sino que tú pongas revelaciones, sueños proféticos, Señor. Háblanos de tu palabra en sueños, muéstranos las cosas que están por venir para estar apercibidos, atentos de lo que tú estás haciendo y harás, Señor. Gracias. Dile gracias por tenerme en tus planes. Gracias por darme salvación, por poner tus ojos en mí, por permitirme entender que me amas tanto, que me has traído a escuchar esta palabra de salvación en esta noche, Señor. Gracias por este momento de reconciliación, porque sin ti no somos nada, Señor. Nada bueno hay donde tú no estás. Por eso te anhelamos, te necesitamos y te damos la gloria y la honra. Gracias porque hoy somos renovados, transformados, Señor, y empezamos un nuevo camino, una nueva historia. Empezamos a escribir a partir de hoy, porque hemos entendido, Señor, que nos anhelas vigilantes y sobrios, entendidos en los tiempos, en las situaciones y en tu palabra profética de bendición para nuestras vidas. Amén, amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes.